En esta clase vamos a comenzar a ver los compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central. Con respecto a los depresores, estos compuestos disminuyen la funcionalidad del sistema nervioso central, ya sea disminuyendo la ansiedad, produciendo sueño o bien provocando una anestesia total. Con dosis elevadas no solo provocan la pérdida del conocimiento, sino que algunos de ellos pueden deprimir también las funciones vegetativas, llegando a provocar un coma 4, alterando las funciones vitales, tales como la función respiratoria y cardiovascular. Uno de los principales grupos de compuestos depresores del sistema nervioso central son los barbitúricos. Tenemos al tiopental, que se utiliza como anestésico, al fenobarbital, que se utiliza como antiepiléptico, y actualmente es el único uso terapéutico de este grupo de compuestos. Los barbitúricos fueron muy utilizados como hipnóticos y ansiolíticos, pero dejaron de utilizarse porque producen tolerancia, dependencia física y psíquica, o sea, tienen gran poder adictivo, son inductores enzimáticos y pueden ocasionar la muerte. Estos compuestos derivan de la condensación de la urea con el ácido malónico, formando malonilurea, que es el anillo barbitúrico que no tiene actividad hipnótica. Esa actividad la adquieren a medida que los hidrógenos son sustituidos por cadenas de carbono, los hidrógenos que están en el carbono 5. En el siguiente cuadro vemos la estructura general de los barbitúricos y un listado de barbitúricos con los sustituyentes que reemplazan a los hidrógenos del carbono 5. Por ejemplo, vemos que el pentobarbital y el tiopental tienen los mismos sustituyentes, un etilo que reemplaza un hidrógeno y un 1-metilbutilo que reemplaza al otro hidrógeno. La diferencia entre ellos está en que el tiopental, en vez de tener oxígeno unido al carbono 2, ese oxígeno es reemplazado por azufre, o sea que son tiobarbitúricos. Los que tienen marcados con 2 asteriscos entonces son tiobarbitúricos, tiopental y tiamilal. Los marcados con un asterisco, en el nitrógeno 3, el hidrógeno es reemplazado por metilo. Todos los barbitúricos tienen el anillo barbitúrico en su estructura. Lo que va a variar son los sustituyentes, los que sustituyen a esos hidrógenos del carbono 5. Y al variar estos sustituyentes va a variar la liposolubilidad, obteniendo así distintos tipos de barbitúricos, de acción ultracorta, corta, intermedia o larga. Los de acción corta tienen sustituyentes con cadenas largas, mientras que los barbitúricos de acción intermedia o larga tienen sustituyentes con cadenas cortas. Por lo tanto, lo vamos a clasificar de acuerdo a la duración de su acción, en barbitúricos de acción ultracorta, corta, intermedia y larga. Esto depende de cuánto tardan en ingresar al sistema nervioso central, en ejercer su efecto, en salir del sistema nervioso central y en biotransformarse. Los de acción corta van a ejercer su acción rápidamente y el efecto va a durar poco tiempo. Los de acción larga van a tardar en ejercer la acción y cuando lo logran, ese efecto va a durar más tiempo. En la siguiente tabla vemos diferentes barbitúricos, los de acción corta, intermedia y larga. En los de acción corta, la duración de acción es menor, dura pocas horas en relación a los de acción intermedia y larga. El tiempo de vida media también es menor. La detoxificación es principalmente hepática porque los de acción corta son más liposolubles que los de acción más prolongada. La dosis hipnótica es menor.
o sea que con menor dosis se logra el efecto hipnótico. El nivel terapéutico también es menor, o sea, la concentración necesaria para ejercer el efecto terapéutico. La concentración necesaria para ejercer el efecto tóxico también es baja en relación a los de acción más prolongada. Y el nivel que produce la muerte también es menor. O sea que con menos dosis de estos compuestos producen la muerte. Por eso los de mayor toxicidad son los de acción corta, porque llegan rápidamente al sistema nervioso central, rápidamente ejercen su acción y rápidamente pueden ocasionar la muerte. Los de acción larga van a tardar más en producir el efecto, por lo tanto son más manejables, pero si llegaron a producir depresión respiratoria, ese efecto va a perdurar más tiempo. En cuanto a la farmacocinética de estos compuestos, se absorben bien por vía digestiva y a pesar de ser ácidos débiles, se absorben principalmente en intestino porque en ese medio alcalino va a estar favorecida la solubilidad del compuesto y también por la mayor superficie de absorción del intestino. Se distribuyen por todo el organismo y atraviesan la barrera hematoencefálica y la placentaria. En cuanto a su biotransformación por acción del sistema microsomal de oxidación de drogas, ocurre principalmente la oxidación de los radicales en ese carbono 5. También puede ocurrir la N-hidroxilación, o sea, ese hidrógeno unido al nitrógeno 3 se hidroxila. En ese nitrógeno 3 dijimos que puede haber un metilo. En esos casos se puede producir la N-dealquilación o bien la desulfuración de los tiobarbitúricos, transformándolos de esa forma en oxibarbitúricos. Esos metabolitos, conjugados o no con el ácido glucurónico, se van a eliminar por orina. En cuanto al mecanismo de acción, incrementan la actividad GABAérgica. Por lo tanto, por ese efecto producen la acción depresora. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio cuya acción es hiperpolarizar a la neurona. Cuando se une el GABA al receptor, ingresa cloro a la célula se hiperpolariza y se hace refractaria a la transmisión del impulso nervioso. Por eso produce la depresión nerviosa. Los barbitúricos en pequeñas dosis se unen a sitios parabarbitúricos en el receptor GABA-A, aumentando el tiempo de apertura de los canales de cloro. De esa forma va a ingresar mayor cantidad de cloro, la hiperpolarización va a ser mayor y la depresión va a ser mayor. El problema con los barbitúricos es que a dosis elevadas tienen acción GABA-símil, o sea, se comienzan a unir en el mismo sitio del GABA. Se comportan como si fuera el neurotransmisor GABA. Por lo tanto, por ese mecanismo van a lograr una depresión mucho mayor del sistema nervioso central. En el siguiente esquema tenemos representado el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pero también nos sirve para explicar el mecanismo de acción de los barbitúricos. Tenemos la terminal en el centro, la terminal nerviosa GABAérgica, que al liberar el GABA se va a unir al receptor GABA-A, un sitio, eso lo tenemos representado hacia la derecha. Cuando el GABA se une a su sitio en el receptor GABA-A, va a ingresar cloro a la célula, esa célula se hiperpolariza y se va a hacer refractaria la transmisión del impulso nervioso, por eso se produce la depresión del sistema nervioso. El receptor GABA-A es un receptor pentamérico formado por dos subunidades alfa-1, dos subunidades beta-2 y una subunidad gamma-2. Los receptores de GABA, ese receptor de GABA-A, tiene sitios de unión diferentes a los de GABA, en los cuales van a actuar los barbitúricos y las benzodiazepinas.
Como ven en el esquema, el sitio de unión para GABA está entre la subunidad alfa y beta. El sitio de unión para barbitúricos también está entre la subunidad alfa y beta, mientras que el sitio de unión para las benzodiazepinas, como observan hacia la izquierda, está entre la subunidad alfa y gamma. Ante la misma cantidad de GABA, la presencia de esos compuestos, tanto barbitúricos como benzodiazepinas, hace que la cantidad de cloro que ingresa en la célula sea mayor, pero va a estar limitada por la cantidad de GABA endógeno. Los barbitúricos en pequeñas dosis, o sea, dosis farmacológicas, van a aumentar el tiempo de apertura de los canales de cloro. En presencia de GABA, el barbitúrico hace que el canal a cloro esté abierto por un tiempo mayor, por eso va a entrar más cloro, la hiperpolarización va a ser mayor y por lo tanto la depresión también es mayor. Con dosis elevadas, el barbitúrico tiene una acción GABA-símil, o sea que tiene una acción similar al GABA, porque se une en el mismo sitio del GABA. Por eso al aumentar la concentración de barbitúrico, va a aumentar la acción GABAérgica, por ello la depresión es cada vez mayor, pudiendo llegar a producir un 4 y la muerte del individuo. En los casos de intoxicación aguda con barbitúrico, va a producir depresión del sistema nervioso central en forma gradual. En un comienzo, al deprimir funciones inhibitorias, va a producir un estado similar al de la ebriedad por etanol. Con dosis farmacológicas producen sedación, van a tranquilizar y calmar al paciente. Con dosis mayores va a provocar hipnosis. Y en los casos de sobredosis van a deprimir los ganglios del autónomo, deprimen el centro de la respiración, el centro vasomotor, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. En la siguiente tabla vemos las manifestaciones de una intoxicación aguda, manifestaciones en relación a la depresión del sistema nervioso central. Vemos cómo los distintos grados de intoxicación va a afectar los distintos estados de conciencia dependiendo de la concentración sanguínea del barbitúrico. Tenemos el estado de alerta, donde no hay depresión del sistema nervioso central. El estado drowsy, que sería el estado de somnolencia, donde vemos todos los grados de depresión del sistema nervioso central hasta el estupor. En el estado de estupor, el paciente está muy sedado, pero responde a los estímulos verbales y táctiles. El coma 1, el individuo responde a los estímulos dolorosos, pero no a los verbales y táctiles. En este caso no está afectada la respiración y la presión. En el coma 2 hay pérdida de la conciencia y no responde al estímulo doloroso, pero aún mantiene su respiración y presión normal. El coma 3 es muy parecido al coma 2, pero ya comienza a producirse depresión respiratoria. Y en el coma 4 no responde a nada el individuo y ya tiene depresión respiratoria y también se observa disminución de la presión. Los barbitúricos pueden producir toda esa secuencia de depresión y finalmente pueden llegar a producir la muerte al llegar al coma 4. Por la intoxicación aguda producen depresión respiratoria. Por la depresión cardiovascular van a provocar hipotensión. También por depresión del músculo liso de los vasos. Al deprimir los ganglios del autónomo está deprimida la inervación del simpático, que es la que mantiene el tono vascular. También va a disminuir el flujo plasmático, afectando la filtración renal y como consecuencia va a producir menor producción de orina. También ocasiona alteraciones pulmonares con neumonía, bronconeumonía y edema pulmonar. También pueden provocar edema cerebral. Producen hipotermia por depresión del centro que regula la temperatura. Puede llegar la temperatura a los 32 grados centígrados. Disminuye la motilidad intestinal debido a la depresión del músculo liso, provocando constipación.
También pueden producir bullas, que son infiltraciones gaseosas debajo de la piel, que generalmente aparecen en las rodillas. Producen inducción enzimática, al aumentar las enzimas que biotransforman los mismos barbitúricos, originando de esa forma tolerancia. También aumenta la biotransformación de otros compuestos por esa inducción enzimática. Por intoxicación crónica con estos compuestos va a provocar adicción. Los barbitúricos son altamente adictivos, produciendo alteraciones de la personalidad, abandono de sus hábitos, hay mala nutrición, también deterioro neurológico con pérdida de la atención. El individuo que utiliza estos compuestos en forma habitual, la misma dosis le va a provocar menos efecto que en aquel individuo que no los consume en forma habitual. Esto se produce por tolerancia. Desarrolla tolerancia en la cinética o se lo va a biotransformar más rápido por esa inducción enzimática que producen. Tolerancia en la dinámica por una menor respuesta del receptor, se produce una downregulation del receptor. O bien tolerancia conductual, que es cuando el individuo modula su conducta y se controla para evitar los efectos de la droga. Si se lo priva de la droga, va a desarrollar un síndrome de abstinencia con efectos opuestos a los producidos por la droga. Como los barbitúricos son depresores, va a producir estimulación. Ese síndrome de abstinencia es severo y va a producir síntomas de estimulación, con ansiedad, excitación, irritabilidad, convulsiones, alucinaciones, náuseas y vómitos. En el tratamiento de la intoxicación se trata de mantener las funciones vitales mediante administración de oxígeno, respiración artificial. Si presenta hipotensión, tratar de expandir el volumen administrando líquido para evitar de esa forma el shock circulatorio. Evitar la absorción del compuesto mediante la inducción de vómito, lavado gástrico, administración de carbono activado o catárticos. Se trata de incrementar la eliminación de estos barbitúricos a través de la diuresis forzada, mediante alcalinización de la orina, o sea, se le administra bicarbonato, porque al ser ácidos débiles, en ese medio alcalino se va a favorecer la excreción. Como el paciente puede estar muy hipotenso, puede estar muy disminuido el flujo plasmático renal y no va a haber filtración. Por lo tanto, en estos casos no resulta que tratemos de incrementar la diuresis o tratemos de alcalinizar la orina. En esos casos vamos a realizar hemodiálisis o hemoperfusión. Finalmente, el paciente necesita tratamiento psiquiátrico porque la intoxicación pudo haber ocurrido porque el paciente es adicto o por tentativa de suicidio. Otro grupo importante de compuestos que deprimen el sistema nervioso central son las benzodiazepinas. Se utilizan principalmente como ansiolíticos, o sea, para estados de ansiedad, también como sedantes, como hipnóticos, debido a que inducen el sueño. Por ese motivo reemplazaron a los barbitúricos porque son mucho más seguros en el uso de estos compuestos en relación a los barbitúricos. El diazepam también se utiliza como medio relajante, o sea, para espasmos del músculo esquelético, también como anticonvulsivante junto con el clonazepam. El alprazolam es utilizado en ataques de pánico. En cuanto a su estructura química, se denominan benzodiazepinas porque están constituidas por un anillo bencénico más un anillo de azepina de 7 átomos que son los responsables de la actividad biológica. También tienen que tener un anillo bencénico en el carbono 5. En el siguiente cuadro vemos las estructuras de las benzodiazepinas. Habíamos dicho que están constituidas por un anillo bencénico, que es el anillo A, un anillo de azepina de 7 átomos, que es el anillo B, y un anillo bencénico en el carbono 5, que está unido al carbono 5, que es el anillo C. Tenemos un listado de diferentes benzodiazepinas.
donde en R1 tenemos unido a ese nitrógeno 1, un hidrógeno o un grupo alquilo. En R2, ese carbono en posición 2 está unido en doble ligadura al oxígeno. En R3, unido ese carbono en posición 3, tenemos generalmente hidrógeno o hidroxilo o un carboxilo. En R7 tenemos en el carbono en posición 7 del anillo A, tenemos generalmente un halógeno, y cuando tenemos un grupo nitro, como el caso de clonazepam o con nitrazepam, esa benzodiazepina tiene propiedades antiepilépticas. Finalmente en R2', en el anillo bencénico C, tenemos generalmente hidrógeno o un halógeno. En cuanto a la farmacocinética de las benzodiazepinas, se absorben de forma rápida y completa por la vía digestiva. En cuanto a su distribución, se distribuyen por todo el organismo y son captadas rápidamente por el cerebro. Por eso ejercen rápidamente su acción. También se distribuyen por todo el organismo, atraviesan placenta y se secretan por leche. En cuanto a la biotransformación por acción del sistema microsomal de oxidación de drogas, se produce la N-demetilación con pérdida del DR1. Recordemos que en ese nitrógeno 1 generalmente teníamos hidrógeno o alquilo o algún grupo alquilo, entonces puede ocurrir la pérdida de ese grupo alquilo. También puede ocurrir la hidroxilación a nivel del carbono 3 y finalmente conjugación con ácido glucurónico. En cuanto al mecanismo de acción, potencian la acción GABAérgica. Las benzodiazepinas se unen a un sitio para benzo en el receptor GABA, produciendo un cambio en la conformación del receptor y como consecuencia aumentan la afinidad de GABA por su receptor. Por eso potencian la acción GABAérgica. Por esa acción aumenta la frecuencia de apertura de los canales de cloro, va a ingresar mayor cantidad de cloro a la célula, la hiperpolarización va a ser mayor y por eso la célula se vuelve refractaria a la transmisión del impulso nervioso y como consecuencia tenemos el efecto depresor. A diferencia de los barbitúricos, las benzodiazepinas siempre se unen a su sitio en el receptor GABA-A y no se unen al sitio de unión al GABA. Por eso las benzodiazepinas potencian la acción del GABA hasta la máxima acción del GABA endógeno, o sea que dependen del GABA endógeno. En el mismo esquema que vimos anteriormente, tenemos la acción de las benzodiazepinas hacia la izquierda. Las benzodiazepinas se van a unir a un sitio para benzo en el receptor GABA que está entre la subunidad alfa-1 y gamma-2. Al unirse la benzodiazepina a su sitio, va a producir un aumento de la afinidad de GABA por su receptor, por eso potencian la acción GABAérgica. Como consecuencia va a aumentar la frecuencia de apertura de los canales de cloro, va a ingresar más cloro a la célula, mayor va a ser la hiperpolarización y como consecuencia tenemos la depresión del sistema nervioso central. En cuanto a los efectos tóxicos que producen las benzodiazepinas, en la siguiente tabla vemos los efectos de la intoxicación leve, moderada y severa. Los efectos adversos más comunes por administración de benzodiazepinas con fines terapéuticos se va a producir somnolencia, disartria, o sea, alteraciones en el habla, confusión y puede llegar a producir ataxia, o sea, incoordinación motora. Esa ataxia puede interferir en actividades que requieren la coordinación motora fina, como en la conducción de autos o en el uso de maquinarias en su lugar de trabajo. La intoxicación severa por sobredosis de este tipo de compuestos puede llegar a producir un coma 2.
raramente puede llegar a producir depresión respiratoria e hipotensión. También puede provocar deterioro cognitivo con la alteración de la memoria y la adquisición de nuevos conocimientos. Cuando se administran por vía intravenosa, tiene una acción amnésica bastante notable. Ocasionalmente pueden producir paranoia, excitación paradojal con euforia y alucinaciones. Producen tolerancia y dependencia leve y con altas dosis administradas en un periodo prolongado pueden desarrollar dependencia psíquica y física, produciendo como consecuencia un síndrome de abstinencia cuando se interrumpe el tratamiento, presentando al individuo ansiedad, confusión, agitación, inquietud, insomnio y tensión. En el tratamiento de intoxicación se va a brindar apoyo a las funciones respiratorias y cardiovasculares si presenta depresión respiratoria e hipotensión. En intoxicaciones agudas se puede administrar flumazenil, que es un antagonista del sitio donde actúan las benzodiazepinas. Otro grupo de depresores son los neurolépticos. También se los llama tranquilizantes mayores o antipsicóticos. Por lo tanto, se utilizan para el tratamiento de psicosis. En la psicosis, el individuo presenta alteraciones mentales, del pensamiento y de la conducta. También presenta alucinaciones y delirio. No curan la enfermedad, pero la controlan. También se pueden utilizar para tratar la fase maníaca de la enfermedad bipolar. También son útiles como antieméticos porque bloquean los receptores dopaminérgicos de tipo 2 en la zona de gatillo quimiorreceptora de la médula. En el siguiente cuadro se muestra la estructura química de diferentes neurolépticos. Tenemos las fenotiacinas, donde en R1 tiene que tener 3 átomos de carbono y luego un nitrógeno disustituido con 2 metilos, o bien un anillo para actuar como neuroléptico. En R2 tiene que haber una buena densidad de electrones, por eso generalmente son átomos de halógeno. Las fenotiacinas se subdividen de acuerdo con el tipo de cadena lateral fijada al nitrógeno 10 del anillo, o sea, de acuerdo al R1 que tenga. Puede tener una cadena lateral de propilamina, una cadena lateral de piperidina o bien una cadena lateral de piperacina. En cuanto a los tiosantenos, es muy similar a la estructura de las fenotiacinas, pero en lugar de tener un nitrógeno en posición 10, tiene un carbono unido en doble ligadura a la cadena lateral. En este caso, una cadena lateral de propilamina o de piperacina. También se muestran otros compuestos como el haloperidol y loxapina que tienen una estructura un poquito diferente a las anteriores. Por lo tanto, de acuerdo a la estructura química, los podemos clasificar en las fenotiacinas con su cadena lateral de propilamina, piperidina y piperacina, los tiosantenos, que en lugar de tener nitrógeno en esa posición 10 tienen un carbono, y los atípicos como clozapina, risperidona y sulpirida, que se denominan así porque producen menor incidencia de alteraciones en el movimiento, que es uno de los efectos adversos más importantes de los neurolépticos. En cuanto a su cinética, no hay algo importante para rescatar, se absorben bien por vía oral, se unen a proteínas plasmáticas, se distribuyen ampliamente en el organismo, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y allí producir el efecto, y son metabolizados por el sistema microsomal de oxidación de drogas. Y finalmente se eliminan por orina. En el siguiente esquema vemos hacia la izquierda
algunas características de los diferentes neurolépticos. Tenemos las fenotiazinas con cadena de propilamina, que al ser muy sedantes van a ser útiles para tratar pacientes violentos. Las fenotiazinas con cadena de piperidina producen principalmente, tienen la contraindicación que tienen una acción anticolinérgica elevada, que es uno de los efectos adversos de este tipo de compuestos, pero tienen menos efectos extrapiramidales. O sea que serían útiles para el tratamiento de ancianos, por ejemplo. Esos efectos extrapiramidales van a producir alteraciones en el movimiento. Mientras que las fenotiazinas con cadenas de piperazina tienen menos acción anticolinérgica, pero tienen efectos extrapiramidales más pronunciados. Efectos que comparten con los tiosantenos. Los tiosantenos también tienen alteraciones en el movimiento bastante pronunciados. Mientras que las drogas atípicas se desarrollaron buscando compuestos que tienen poca incidencia en las alteraciones en el movimiento. Hacia la derecha de este esquema, hacia el extremo derecho, tenemos el mecanismo de acción de los neurolépticos. Las alucinaciones en los pacientes psicóticos se producen por estimulación dopaminérgica en el sistema límbico. Estos compuestos lo que hacen es controlar las alucinaciones porque bloquean los receptores postsinápticos de dopamina, principalmente los de tipo 2, bloquean los receptores de tipo 2 dopaminérgicos. El problema se origina porque también bloquea los receptores dopaminérgicos en otros sitios, no solamente en el sistema límbico. Por eso los diferentes efectos adversos que producen estos compuestos. También bloquea los receptores dopaminérgicos en ganglios basales, principalmente en la vía nigroestriatal, produciendo el síndrome extrapiramidal motor. Por eso estos compuestos producen alteraciones en el movimiento. También el bloqueo del receptor dopaminérgico a nivel de la hipófisis va a aumentar prolactina, produciendo diversos efectos como ginecomastia, galactorrea, irregularidades menstruales e impotencia sexual. También los neurolépticos bloquean el receptor muscarínico, colinérgico, por eso son anticolinérgicos, produciendo diversos efectos como boca seca, visión borrosa, retención urinaria y constipación. También los neurolépticos bloquean el receptor adrenérgico alfa, por eso se produce la hipotensión postural, y también bloquean receptores de histamina y de serotonina. En la siguiente tabla se detallan los efectos producidos por la acción sobre el sistema nervioso central, sistema extrapiramidal y sistema nervioso autónomo en las intoxicaciones medias, moderadas y severas. A nivel del sistema nervioso central, la intoxicación leve va a producir sedación, ataxia, alteraciones en el habla y puede llegar a producir hasta un coma 3. A nivel extrapiramidal va a producir una serie de alteraciones en el movimiento que ya vamos a ver en más detalle a continuación, y a nivel del sistema nervioso autónomo los efectos que se producen son por su acción anticolinérgica al bloquear el receptor muscarínico y también por bloqueo del receptor adrenérgico de tipo alfa. Estos compuestos entonces van a producir una depresión importante del sistema nervioso central, pudiendo llegar hasta un coma 3. Pueden terminar produciendo depresión respiratoria, llevando el coma a dosis elevadas. Por acción sobre el centro vasomotor del hipotálamo va a producir hipotensión, también va a inhibir el tono constrictor de las arterias, por lo tanto se va a producir como consecuencia vasodilatación. Pueden alterar la conducción auriculoventricular, causando arritmias que pueden terminar en un paro cardiorrespiratorio. Pueden producir depresión del centro de la temperatura. También
al bloquear los receptores dopaminérgicos a nivel del ganglio basal, principalmente la vía neuroestratal, van a producir un síndrome motor extrapiramidal, produciendo temblores, tics, aquinesia o hipoquinesia, que es la falta o disminución del movimiento, rigidez muscular y distonía, que son movimientos espásticos incoordinados, o sea que va a producir un Parkinson iatrogénico. Recuerden que en el Parkinson se produce por destrucción de neuronas dopaminérgicas de los ganglios basales. También puede provocar distonías agudas, acaticia, que son, la acaticia es la necesidad imperiosa de moverse sin ninguna justificación. Pueden provocar disquinesias tardías, que son movimientos inapropiados del cuello, tronco, de los miembros y orofaciales. Es común que el paciente roza la cara interior de la mejilla con la lengua y hace proyecciones hacia afuera con la lengua. Puede haber crisis oculógeras, o sea, elegir el ojo, o bien temblor perioral, que es un movimiento con la boca como hacen los conejos. Provocan hiperprolactinemia porque ya dijimos que bloquea el receptor dopaminérgico a nivel de la hipófisis. Eso va a producir amenorrea, galactorrea e impotencia sexual. Sobre el sistema nervioso autónomo, bloquea los receptores muscarínicos colinérgicos, por eso puede producir midríase, visión borrosa, boca seca, retención urinaria y constipación. Al bloquear los receptores adrenérgicos alfa, va a producir hipotensión y también bloquea receptores de la histamina y de la serotonina. La clozapina también puede deprimir la médula ósea, pudiendo ocasionar una agranulocitosis severa. Son inductores enzimáticos, por lo tanto se van a biotransformar más rápido, ocasionando como consecuencia tolerancia. Producen dependencia leve, con malestar, dolores musculares y dificultades para dormir. Como tratamiento, en los casos de intoxicación, se va a tratar de estabilizar los signos vitales, brindando asistencia respiratoria si es requerido, o sea, si el paciente presenta depresión respiratoria. Se debe revertir la hipotensión con noradrenalina o dopamina y la vasodilatación mediante la administración de fluidos. Se debe administrar fenitoína o lidocaína por las arritmias. Se debe tratar de evitar la absorción. Y la diuresis forzada no es útil porque se elimina principalmente por vía biliar. Y la hemodiálisis o hemoperfusión tampoco son útiles debido a que se unen altamente a las proteínas plasmáticas. Otro grupo de compuestos depresores del sistema nervioso central son los antiepilépticos. La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza por la aparición de focos emisores de ondas anormales de algunas neuronas que pueden quedar localizadas en una parte del cerebro o bien difundir a toda la masa encefálica, trayendo como efecto final convulsiones parciales en algunos de los miembros o convulsión total de todos los músculos del cuerpo. La epilepsia puede ser primaria, que se produce cuando se produce en sí una causa específica y determinada, y la epilepsia secundaria es precipitada por tumores, injurias, hipoglucemia o infecciones cerebrales. Habría dos formas de tratar la epilepsia: evitar que se produzcan esas ondas anormales o bien evitar que se propaguen. Lo que se hace es evitar que se propaguen porque como no se conoce la etiología de la epilepsia, no se puede evitar que se produzcan. Existen distintos tipos de epilepsia. Tenemos la epilepsia parcial o focal, que puede ser simple, cuando ocurre la contracción de un miembro o de un grupo de músculos, y compleja cuando va asociada a disfunción motora, alucinaciones sensoriales,
distorsión mental y pérdida de la conciencia. La epilepsia generalizada, tenemos distintos tipos, las epilepsia de gran mal, que son convulsiones tónico-clónicas, la crisis de ausencia, también llamada petit mal, las mioclónicas, que son periodos cortos de contracciones musculares, las convulsiones originadas por fiebre elevada. Esto ocurre en los chicos y no originan problemas y no requieren medicación. Y finalmente estatus epilépticos, que son crisis tónico-clónicas, que son rápidamente recurrentes. Dentro de las epilepsias generalizadas, como vimos anteriormente, con un poco más de detalle, tenemos las convulsiones tónico-clónicas, también llamadas gran mal, que se producen convulsiones tónico-clónicas con periodos de rigidez tónica, seguidos de convulsiones masivas del cuerpo. Eso está acompañado con pérdida de la conciencia, que si se producen en forma repetitiva pueden ocasionar apneas importantes. Le sigue una fase postictal caracterizada por confusión y agotamiento. La crisis de ausencia, también llamada petit mal o pequeño mal, tiene lapsos breves de inconsciencia sin pérdida del control postural. Los pacientes, generalmente se observan en niños, parecen estar ausentes durante 3 a 5 segundos. Las mioclónicas, que es una contracción muscular súbita y breve. Las producidas convulsiones febriles, que son desencadenadas por fiebres en los niños. Y finalmente el estatus epilépticus, donde se observa una actividad epiléptica prolongada mayor a 30 minutos o la presencia de 2 o más crisis secuenciales. Estas son las crisis generalizadas más complicadas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En el siguiente esquema vemos la estructura química de diferentes antiepilépticos. Tenemos la fenitoína y carbamazepina, que se utilizan en las epilepsias focales o generalizadas, entre ellas en las convulsiones tónico-clónicas. Etosuximida se usa en la crisis de ausencia, también en las convulsiones mioclónicas. Primidona, la primidona, si en lugar de tener carbono e hidrógeno 2, si ese carbono estuviera unido en doble ligadura al oxígeno, sería el fenobarbital. Incluso en el organismo se oxida a fenobarbital y así posiblemente ejercería la acción antiepiléptica. El ácido valproico se utiliza también para la crisis de ausencia y puede ser útil para los ataques mioclónicos. Y el clonazepam, que es una benzodiazepina, el clonazepam tiene un grupo nitro en el carbono 7 y actúa como antiepiléptico. Se utiliza en las epilepsias refractarias, o sea, en los estatus epilépticos. En el siguiente esquema vemos hacia la derecha una terminal nerviosa excitatoria que es glutaminérgica. En estos casos podemos tratar de interferir en los canales de sodio tratando de inhibir esa neurona glutaminérgica. Hacia la izquierda tenemos la terminal inhibitoria GABAérgica. Podemos tratar de estimularla. Tenemos, por ejemplo, el ácido valproico que parece interferir en la biotransformación del GABA, o bien parece participar en la síntesis de GABA. Por lo tanto, tenemos como consecuencia mayor cantidad de GABA en la sinapsis. O también podemos administrar compuestos que potencian la acción GABAérgica, como las benzodiazepinas y los barbitúricos. Hacia abajo tenemos compuestos que interfieren en el canal de calcio de tipo T, reduciendo las corrientes de calcio de bajo umbral. Esas corrientes de calcio de bajo umbral son las responsables de producir las crisis de ausencia. En cuanto al mecanismo de acción de estos compuestos antiepilépticos, tenemos aquellos que interfieren con los canales de sodio. Normalmente, cuando llega un potencial de acción, se abren los canales de sodio
entra el sodio y se produce la depolarización. Luego se cierra ese canal, se cierra en la parte interna, en la parte externa queda abierto, o sea que el canal está cerrado e inactivado. Y para que entre un nuevo ciclo tiene que pasar al estado cerrado en reposo. Cuando la conducción es normal, hay mayor proporción de canales cerrados en reposo que cerrado inactivado. Pero cuando el individuo tiene una crisis epiléptica, donde aumentan las ondas repetitivas, la mayoría de los canales van a estar cerrados inactivos. La fenitoína, el ácido valproico, carbamazepina y la motripnina se unen al canal cerrado inactivo. Lo estabilizan en su estado de inactivación e impide que retorne a su estado de reposo, o sea, al estado cerrado, al cual debe reingresar antes de poder abrirse nuevamente. Por eso actúan durante las crisis epilépticas, donde tenemos una mayor proporción de canales cerrados inactivos, y no durante el estado normal, donde la cantidad de esos canales es escasa. Hay otros compuestos que potencian la acción GABAérgica, como es el caso de las benzodiazepinas, como clonazepam y diazepam. Estos compuestos, si bien no frenan las convulsiones, inmovilizan al músculo y evitan que se convulsione. Las benzodiazepinas son útiles para tratar los estatus epilépticos. Tenemos también compuestos que interfieren con los canales de calcio de tipo T, reduciendo las corrientes de calcio de bajo umbral entre el tálamo y la corteza, que son las responsables de producir las crisis de ausencia. Por lo tanto, al bloquear esos canales de calcio de tipo T, se logra controlar las crisis de ausencia. Así actúa el ácido valproico y la etosuximida. Se ha visto que carbamazepina y fenitoína son inductores del sistema microsomal de oxidación de drogas, mientras que el ácido valproico es un inhibidor. Ahora vamos a ver la toxicidad producida por algunos de estos compuestos. La fenitoína, en cuanto a su cinética, la absorción es lenta, que es uno de los problemas de este fármaco. Circula un 90% unida a proteínas y se distribuye rápidamente. Por acción del sistema microsomal de oxidación de drogas, se produce una parhidroxilación sobre los fenilos y luego se conjuga con ácido glucurónico. Se elimina en orina como glucurónidos y en partes no alterados. En cuanto a su toxicidad, produce una depresión severa del sistema nervioso central, a nivel del cerebelo y del sistema cerebeloso vestibular, produciendo ataxia, nistagmus. Nistagmus puede ser horizontal, o sea, mueve los ojos para los costados, o bien vertical, mueve los ojos para arriba y para abajo. Diplopía, que es P, visión doble, disartria, alteraciones en el habla, alteraciones del equilibrio, mareos, vértigos y alteraciones conductuales produciendo confusión y alucinaciones. En dosis mayores puede deprimir las funciones vitales, produciendo depresión respiratoria, hipotensión y arritmia. También produce problemas gastrointestinales con náuseas y vómitos y también ocasiona hiperplasia gingival, o sea, crecen las encías por alteración del metabolismo del colágeno. Interfiere con el ácido fólico y la vitamina B12, produciendo anemia megaloblástica. Interfiere con el metabolismo del calcio, produciendo osteomalacia u osteoporosis. También inhibe la liberación de la hormona antidiurética, produciendo diuresis. E inhibe la secreción de insulina, produciendo hiperglucemia. Produce efectos teratogénicos, por lo tanto no se debe administrar en mujeres epilépticas que quedan embarazadas. Produce un síndrome fetal de hidantoína, donde los niños presentan fisura labial, paladar hundido,
deficiencia mental, retardo en el crecimiento y alteraciones cardíacas. Las crisis epilépticas durante el embarazo alteran la irrigación sanguínea con hipoxia, pudiendo provocar un efecto teratogénico. Por eso las mamás embarazadas que son epilépticas deben ser medicadas. Lo que se debe hacer es buscar un fármaco que no ocasione efectos teratogénicos. La fenitoína no se puede usar en estos casos. La carbamazepina, la sucinética, se observa que la absorción de este compuesto es relativamente lenta, se distribuye unida a proteínas y entra rápidamente al cerebro. Por acción del sistema microsomal de oxidación de drogas, se produce un epóxido, o sea, se introduce un oxígeno en la posición 10-11, ese epóxido es activo, y luego por acción de epóxido hidrolasa se transforma en el 10-11 dihidrodiol. Ese dihidrodiol se conjuga con ácido glucurónico y se elimina por orina. En cuanto a su toxicidad, es similar a la fenitoína en cuanto a la depresión del sistema nervioso central. Puede producir también depresión de médula ósea, produciendo anemia plástica, agranulocitosis y trombocitopenia. Y también puede afectar el hígado, produciendo ictericia hepatocelular. Y puede interferir con el calcio. En relación al ácido valproico, en cuanto a su cinética, no hay nada importante para rescatar, se absorbe rápidamente por vía oral, circula unido a proteínas, y por acción del sistema microsomal de oxidación de drogas, se oxida y los metabolitos son conjugados con ácido glucurónico y eliminados por orina. En cuanto a su toxicidad, tiene menor toxicidad que los compuestos que vimos anteriormente, producen náuseas, temblores, sedación, también pueden producir ataxia, aumento de peso, tendencia al sangrado por inhibición de la agregación plaquetaria y trombocitopenia, alopecia, o sea, caída del pelo, y cuando el efecto tóxico más relevante es cuando produce una alteración hepática que puede ser importante. Finalmente, la etosuximida es la que produce menores efectos tóxicos. A nivel gastrointestinal produce náuseas y vómitos, también somnolencia, letargia, inquietud, agitación y ansiedad. Sí, en aquellos casos de individuos sensibles puede llegar a producir anemia plástica, leucopenia y trombocitopenia.